Hoy nos encontramos en el Jardín Botánico de Lleida Arboretum. Pero, ¿qué es el Arboretum? Acompáñenme a descubrirlo. El Arboretum es un jardín botánico en el cual la colección principal son árboles y arbustos. Entonces, este jardín botánico tiene una colección de plantas leñosas principalmente y dentro de estas plantas leñosas se han creado una serie de paisajes que representan diferentes biomas del mundo, en el cual son principalmente zonas boscosas de diferentes partes del planeta. Concretamente, en el Arboretum que nos encontramos es el Arboretum Dr. Pius Font y Quer. Es un jardín botánico que forma parte del Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida. Lleva el nombre del botánico y farmacéutico ilerdense Pius Font y Quer, quien toda su vida se dedicó a la divulgación e investigación de la botánica catalana y española de la mitad del siglo XX. El Arboretum tiene una extensión de casi 7 hectáreas. Para un Arboretum es una dimensión pequeña. Para un jardín botánico está bien, pero para un Arboretum normalmente suelen tener 14 hectáreas este tipo de jardines botánicos, porque siempre, aunque hablemos de Arboretum, es un tipo de jardín botánico. Pero en el jardín botánico y en el Arboretum normalmente se cultivan plantas con fines científicos, educativos y con fines de conservación. Hay muchas especies que están amenazadas en estado silvestre y nosotros las cultivamos aquí para desarrollar protocolos de conservación. A lo largo del Arboretum podemos encontrarnos diferentes placas donde nos muestran información de las diferentes áreas que se encuentran en el bosque, como esta en donde nos encontramos, que es la taiga, que principalmente son los árboles del género de los pinos. Entre las actividades normalmente hay varias opciones. Unas son las visitas guiadas, tanto para escolares como para universitarios, para todos los niveles. También realizamos visitas temáticas, es decir, normalmente dentro de cada año, este año por ejemplo es el año de Miguel de Cervantes y hemos organizado alguna visita relacionada con el Quijote. También es el año internacional de las legumbres, con lo cual hemos creado una exposición de legumbres en la plaza principal del jardín en homenaje a este año universal de las legumbres. Las primeras plantaciones fueron en el 2009, pero el jardín se abre al público, si no recuerdo mal, el 26 de abril del año 2013. Para facilitar la visita están señalizados 2 itinerarios, cortos y uno largo, que siguen todo el espacio a través de una vía principal accesible para las personas con movilidad reducida. La red de caminos es extensa y permite acceder a cualquier parte del jardín y contemplar todas las plantas. Una de las características de un jardín botánico del siglo XXI es la sostenibilidad, y eso nos hará plantearnos que muchas de las zonas se tienen mejor que rediseñar y apostar más por una exhibición de especies más de flora local, que es uno de los motivos principales de un jardín botánico del siglo XXI. Hay una gran riqueza de aves, hay cerca de 80 especies que visitan el jardín porque vamos haciendo un seguimiento, no solo de aves, sino también anfibios, o sea, rana común. También hay una gran diversidad de insectos, entre mariposas, y luego, claro, dentro de estos insectos hay algunas que afectan a la colección, pero estamos haciendo un seguimiento y normalmente evaluamos quiénes son esos insectos o esas especies que son aliadas, porque se pueden usar en lo que es el control biológico, que es usar especies naturales para controlar plagas del jardín. O sea, una de las propuestas principales de este jardín es reducir prácticamente al mínimo el uso de productos fitosanitarios. Bueno, pues investigaciones científicas
Sería, por ejemplo, todo el tema del departamento de entomología, que lleva un control de todas las plagas que se han ido instalando en el jardín. Incluso se ha descubierto alguna especie nueva de pulgón en la península ibérica, aquí concretamente en el jardín, el año pasado. Y también todo lo que es proyectos de conservación de flora. Estamos trabajando con especies que están amenazados dentro de la provincia de Lleida, dentro de Cataluña, y normalmente lo que hacemos pues son ensayos de germinación y de protocolos de cultivo de estas especies para ver cómo funcionan y para ver si las poblaciones silvestres, ¿sabes?, si entran en regresión, pues tengamos un material genético que podemos usar para restaurarlo en el caso de que se den las condiciones de ese tipo. El Ginkgo biloba es una especie de árbol chino, que normalmente hay árboles que tienen flores masculinas y hay árboles que tienen flores femeninas, pero no en el mismo árbol, con lo cual es una planta que normalmente tiene que haber los dos para que produzca descendencia, produzca una semilla viable. Ginkgo en chino significa pata de pato. Si os fijáis en la forma de la hoja, es parecida a la pata de un pato. Entonces eso es lo que significa Ginkgo biloba. Biloba, no os he explicado antes que los nombres normalmente de las especies llevan un nombre en latín que es binomial, es decir, tiene dos nombres. Uno hace referencia al género y otro a la especie. Nos encontramos dentro del jardín botánico en uno de los biomas en los que está dividido el jardín, que serían las selvas templadas. Las selvas templadas es un ecosistema representativo de la Tierra en el cual normalmente aparecen zonas boscosas asociadas a altas precipitaciones y una humedad relativa muy alta, normalmente producidas como consecuencia de la humedad que traen las corrientes marinas. Por eso muchos de estos bosques aparecen asociados a las zonas costeras de los continentes. Concretamente estamos en el paisaje de bosques de secuoya, que normalmente aparecen en la costa oeste norteamericana, en California. En California hay dos especies de secuoya. Una que habita en la costa y otra que habita en Sierra Nevada. La que tenemos aquí es el Sequoiadendron giganteum, que es la especie de las montañas de Sierra Nevada. Las secuoyas, como sabéis, son los árboles más altos del mundo. Normalmente la de la costa, que no es esta, suele llegar a unos 113 metros de altura algunas especies. Esta llega a unos 80, 90, o sea que son especies que muy altas y muy longevas. Puede llegar a vivir cerca de 2.000 o 3.000 años. Estamos en la plaza principal del Jardín Botánico, del Arboretum y Jardín Botànic de Lleida, y en esta zona tenemos una representación de especies aromáticas y también tenemos este año es el Año Internacional de las Legumbres y el Año Internacional de las Legumbres, con lo cual hemos creado una exposición dedicada a las legumbres, cultivando diferentes especies y variedades de plantas que producen este tipo de fruto. Las áreas reúnen vegetales característicos de cada uno de los paisajes representados. Los árboles y arbustos han sido escogidos por el valor interpretativo, los valores estéticos y culturales, y sus usos tradicionales de cada especie.
Podemos encontrar los bosques aciculifolios, que reúnen una amplia representación de gimnospermas y otras plantas adaptadas a vivir en las duras condiciones que imponen las bajas temperaturas del invierno. Las selvas templadas integran plantas cargadas de simbolismo y admiración con especies de gran singularidad, valor botánico y belleza estética en los tres espacios representados: el bosque de secuoyas, el bosque de taixoides y el bosque euxínico, donde encontramos especies que sobrevivieron a las últimas glaciaciones. Los bosques caducifolios comprenden los árboles y arbustos de hojas blandas grandes y de diseños elaborados. Los bosques mediterráneos reúnen un conjunto de paisajes, algunos muy lejanos entre sí, que contienen plantas que son un paradigma de cómo el ahorro de agua supone la supervivencia. En el Arboretum se permite hacer diferentes tipos de eventos, tales como conciertos, sesiones de fotos o bodas, bautizos o fiestas de comunión. Se realizan en áreas libres del parque que se puedan alquilar. El Arboretum es un espacio, yo creo que poco conocido dentro de la ciudad de Lleida, pero que es un privilegio en el que puedes descubrir especies de árboles de diferentes partes del mundo a un paso del centro de la ciudad y que puede hacer que descubras especies que no pensabas que pudiesen crecer en esta parte del planeta. Hoy nos encontramos con un visitante que visita el Arboretum. Díganos, ¿cuál es su nombre? Joan Ferreres. Y díganos, ¿cuál es la principal causa por la que se encuentra aquí en Arboretum? Bueno, yo vengo muy a menudo por ver cómo evolucionan todas las plantas, me encanta, y hay unas variedades que no las había visto nunca y aquí las puedo visitar, no las tengo que cuidar, las cuidan ellos, es un placer pasar aquí en el Arboretum 2 horas cada 2 meses o 3 meses, vengo a visitarlo. ¿Qué le diría a las personas para que vengan a visitar Arboretum? Que es una cosa en Lérida única y yo les invitaría a todos a visitarlo. Además, yo no sé, yo como jubilado no me cobran, pero no sé si cobran entrada o no, pero yo sé que hay unos días, sábados y domingos, que es gratis y vale la pena visitarlo. Es una cosa única. Gracias.